En el umbral de su opulenta mansión, mientras el magnate le negaba un vaso de agua al anciano harapiento, éste le clavó una mirada glacial y susurró una frase que no solo heló la sangre de Roberto Valdés, sino que desveló el oscuro origen de su intachable fortuna, un secreto tan antiguo y atroz que haría temblar los cimientos de la ciudad. Antonio Vargas, a sus 82 años, era una sombra más en las calles empedradas que rodeaban la imponente mansión de la familia Valdés, una fortaleza de mármol y cristal que se alzaba como un monumento a la arrogancia en el corazón del distrito más exclusivo de la ciudad. Su existencia era una sinfonía de silencios y sacrificios, una vida tejida con hilos de dignidad y de una resistencia férrea que pocos podían comprender. Cada mañana, mucho antes de que el sol acariciara los tejados de las mansiones con sus primeros rayos dorados, Antonio ya estaba en pie. Sus manos, nudosas y temblorosas por la edad y los años de trabajo duro, no eran las de un hombre que había vivido una vida cómoda. Estaban marcadas por el frío de las noches al raso, por el roce constante con el papel y los cartones que recogía para sobrevivir, por las asperezas de los bancos del parque donde a menudo dormía. La piel de sus nudillos se sentía áspera y agrietada, y sus uñas, siempre cortas y llenas de tierra, eran un testimonio silencioso de su lucha diaria por la supervivencia. Su ropa era una colección de prendas gastadas, descoloridas por el sol y la lluvia, una clara declaración de su lugar en el mundo, el de quien hurga entre los despojos de una sociedad que valoraba el brillo superficial por encima de la esencia. Su hogar era un banco del parque, una marquesina de autobús, o en noches de extrema inclemencia, un rincón protegido bajo el alero de un edificio abandonado en los barrios bajos. A pesar de la inmensidad de la ciudad que se extendía a su alrededor, Antonio habitaba un rincón de su grandeza, los espacios públicos que nadie reclamaba, lejos de los vibrantes centros comerciales y los restaurantes de lujo. Sus paredes, de cielo abierto y muros de ladrillo fríos, dejaban filtrar los ruidos de la ciudad que nunca dormía, el tráfico constante, el murmullo lejano de una vida de opulencia que le era ajena, las risas huecas de los ricos que pasaban en sus coches lujosos. Dentro de su hogar, sin embargo, el silencio era un refugio, un espacio de calma donde podía meditar sobre su pasado y acunar su único tesoro, un pequeño cuaderno de cuero desgastado, lleno de anotaciones en una caligrafía antigua y de dibujos de símbolos que solo él conocía. Su entorno inmediato era el de los rincones ignorados de la ciudad, los callejones olvidados, los vertederos clandestinos, lugares donde la resiliencia se abría paso en medio de la precariedad. Las miradas, las miradas que recibía. Eran puñaladas lentas que se clavaban en su alma. Cuando la gente pasaba a su lado en las calles, lo observaban con una mezcla de lástima condescendiente y una curiosidad casi morbosa, o peor aún, con un desprecio abierto. «Pobre viejo, un vagabundo más», susurraban algunos, sus palabras ahogadas en falsos suspiros mientras se apresuraban a pasar, intentando evitar su presencia. Debería estar en un asilo. Son una molestia para la ciudad. Solo quieren dinero. Oía de otros sus voces cargadas de juicio, como si su existencia fuera una mancha indeleble que desfiguraba la pulcritud de sus vidas. El nudo en su garganta se apretaba con cada una de esas interacciones, un dolor silencioso que resonaba en lo más profundo de su ser.
una punzada que le recordaba la cruda injusticia de un mundo que juzgaba sin conocer el corazón. A veces, algún guardia de seguridad de un edificio de lujo, con una mirada gélida, le ordenaba retirarse de su propiedad, acusándole de afeccionar la imagen del lugar, un lugar donde Antonio solo intentaba encontrar un poco de sombra o una fuente de agua. Yo, con la misma inescrutable calma que había aprendido a forjar a golpes de realidad, me hacía a un lado, mi cuerpo encorvado absorbiendo la brusquedad, como la tierra absorbe la lluvia, dejando que la humedad de la humillación se filtrara hasta mis huesos. Soy invisible para ellos, solo un estorbo, una sombra en la periferia de su mundo, pensaba a menudo, mientras mis manos tan callosas y marcadas por el trabajo se aferraban al viejo cuaderno, mi único compañero de vida, como al único objeto que aún me concedía un propósito tangible, una forma de seguir adelante, una resistencia silenciosa a su desprecio. Observaba los relojes de lujo que brillaban en las muñecas de los ejecutivos que pasaban en sus coches caros, sus trajes impecables que prometían éxito y poder. Y contrastaba esa opulencia visible con la precariedad oculta de mis propios bolsillos, siempre vacíos, pero llenos del amor por la historia que mi abuelo me había legado, una historia que se negaba a morir. Mi alma se encogía un poco más con cada ostentación de riqueza, no por envidia, sino por la cruda injusticia de un mundo que valoraba las apariencias sobre la esencia, el brillo superficial sobre el mérito. Pero, ¿sabes qué, mi querido amigo? Detrás de esa apariencia de indigencia, debajo de esas manos temblorosas y esos ojos que a menudo reflejaban el cansancio, se escondía un tesoro, un conocimiento profundo, un don ancestral, una pasión que mi abuelo, un historiador autodidacta y un contador de historias del pueblo, me había inculcado desde niño. Antes de que la pobreza me arrebatara mi hogar y mi vida, Antonio Vargas había sido un historiador brillante, un genealogista experto y un guardián de las tradiciones orales de su pueblo. No cualquiera, sino la mente brillante detrás de algunos de los archivos históricos más importantes del país, una memoria fotográfica y una inteligencia excepcional para desentrañar los secretos de los linajes, de las propiedades, de las verdades ocultas detrás de las grandes fortunas. Mi habilidad extraordinaria no era la de un empresario. Poseía un conocimiento profundo de los registros antiguos, de los códigos genealógicos, de las alianzas y traiciones que habían forjado las élites de la ciudad. Mi trabajo en la investigación de linajes, mis hallazgos originales sobre la verdadera historia de las familias fundadoras, mis advertencias sobre ciertos fraudes en la adquisición de tierras y propiedades, todo eso había quedado sepultado bajo el peso de la indiferencia de un mundo que solo creía en lo que veía y en lo que era rentable. Mi pasado ilustre, mi vocación, mi integridad, habían sido borrados, mi nombre manchado por el olvido, dejándome sin reconocimiento ni futuro profesional. Y así, ese conocimiento profundo, esa inteligencia excepcional que aún bullía en mi cerebro, se mantenía oculta, subestimada por un mundo que solo veía la fachada, la superficie, y que era ciego a la verdad. Nadie sospechaba mi verdadero don, mi verdadera vocación, mi pasado ilustre. La gente, incluida la propia familia Valdés, me creía un viejo loco o un vagabundo inofensivo. Roberto Valdés, el magnate, que a veces pasaba por mi lado,
Se burlaba abiertamente de los cuentos de viejos que yo solía murmurar para mí mismo, sin saber que esos cuentos eran la clave para desvelar su propia historia. Cuando el mundo, finalmente, viera lo que yo era, el impacto y la sorpresa serían devastadores. Los historiadores más prestigiosos, los abogados de familia, con toda su experiencia y sus documentos complejos, se quedarían boquiabiertos, avergonzados de su propia ceguera y de su arrogancia. La idea de que el anciano sediento era el portador de una sabiduría capaz de reescribir la historia de fortunas enteras y de desvelar la verdad sobre su propio linaje, sería una píldora amarga de tragar para muchos. Cada decisión que tomaba, cada preocupación que me carcomía, cada sentimiento que me invadía, cada observación del mundo a mi alrededor, todo se acompañaba de un monólogo interno que ocupaba mi mente, explorando las ramificaciones emocionales y estratégicas de mis pensamientos. ¿Debo seguir guardando este secreto? ¿Es mi deber proteger a esta familia que me desprecia? ¿O es mi deber desvelar la verdad para que la justicia prevalezca, no solo para mí, sino para aquellos que fueron despojados y olvidados? Las dudas me asaltaban con la fuerza de un río embravecido. Las ojeras bajo mis ojos eran el mapa de mis batallas nocturnas. Cuando Ricardo me negó un vaso de agua, mi mente se debatía. Quiero gritarle que no sabe nada de los sacrificios que hicieron mis ancestros por esta tierra, que su fortuna está cimentada en la sangre y el sudor de otros. Pero si lo hago, ¿qué pasará? ¿Me ignorará? ¿Qué será de mi dignidad si me humilla públicamente? La frustración me quemaba por dentro, una llama constante que amenazaba con consumirme. Pero la esperanza, esa pequeña y terca chispa, siempre me recordaba el verdadero propósito de mi vida, la integridad y la justicia. Por mis ancestros, por la verdad, por la justicia de lo que es correcto, debo aguantar. Pero también debo actuar. La oportunidad llegará y debo estar listo para desenterrar la verdad. La determinación se mezclaba con el cansancio, creando una mezcla agridulce que era el motor de cada uno de mis días. La audiencia debía sentir mi dolor, mi esperanza, mi frustración y mi inquebrantable determinación, porque eran el motor silencioso de mi existencia. Y en ese mundo de lujo y apariencias existía un hombre que personificaba la arrogancia, el clasismo, la traición a la verdad y el abuso de poder. Roberto Valdés. Un magnate de 50 y tantos, de cabellos plateados cuidadosamente peinados y un aire de superioridad que lo precedía. Era el patriarca de la poderosa familia Valdés, cuyo imperio se extendía por el sector inmobiliario y las finanzas. Para él, el linaje, el dinero y la imagen pública lo eran todo, y la frialdad con la que manejaba sus asuntos era su sello personal. Su crueldad no era ruidosa, no. Era un veneno lento, silencioso, que se manifestaba en pequeñas acciones diarias y en diálogos despectivos. Cada vez que me veía en las calles cercanas a su mansión, sus ojos gélidos me escaneaban de arriba a abajo, deteniéndose con desdén en mi ropa desgastada, en mis manos de trabajador. Vagabundos como usted afean la ciudad, le oía decir a su esposa, doña Sofía, mientras pasaban a mi lado. Deberían estar en otro sitio. Su voz, pulcra y sin emoción, era una puñalada indirecta que se clavaba en mi alma. No había un solo día sin una queja velada, sin una mirada de desprecio. Una mañana, mientras yo intentaba beber agua de una fuente pública cercana a su mansión, Roberto me encontró.
Anciano. Espetó con un tono de voz que hizo que el aire se congelara. Esa fuente es para los residentes del vecindario, no para gente como usted. Su presencia aquí es una molestia para mis propiedades. Váyase. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco y no dudó en arrojar su puro encendido al suelo, una manifestación de su crueldad y su desprecio por todo lo que yo representaba. Yo sentí un fuego helado en el pecho, pero me incliné lentamente, recogiendo el puro para apagarlo. Mis manos temblaban imperceptiblemente, mientras mi monólogo interno gritaba: «Un día, Roberto, un día te arrepentirás de la forma en que desprecias a los humildes y a quienes buscan la verdad. Un día, tu propia fortuna te desmentirá». Al día siguiente, Roberto me volvió a encontrar cerca de la mansión, esta vez acompañado de su hijo, Daniel, y un grupo de inversores a los que intentaba impresionar. «Ah, anciano, ¿sigues por aquí?» Creí que ya habrías entendido el mensaje, dijo con una risa falsa, mientras los inversores reían a coro, lanzándome miradas incómodas. Su presencia es una mancha para este vecindario, y esa sed que tiene es problema suyo, no nuestro. Los recursos son limitados, ¿sabe? La humillación era una estrategia, una forma de recordarme mi lugar, de pisotear mi autoestima y de reforzar su propia imagen de patriarca implacable. Cada vez que repetía estos patrones de comportamiento, variaba los detalles, el matiz en su voz, el gesto de su mano, la intensidad de su mirada, pero el objetivo era siempre el mismo: reforzar mi posición de estorbo, de ser insignificante, de ser un simple recuerdo de un pasado que él quería borrar. La caída de Roberto, oh mi querido amigo, tenía que ser tan visceral y satisfactoria como el ascenso de mi espíritu, un acto de justicia poética que purificara el aire de su desprecio y redimiera su alma. La vida cotidiana de Antonio bajo el yugo de la injusticia y la subestimación era un eco melancólico de un pasado glorioso. Cada mañana, mi día comenzaba con el ritual silencioso de la supervivencia. A las 5:30 en punto, antes de que el sol se atreviera a asomarse por entre los rascacielos, yo ya estaba en pie. Mi rutina era la de un reloj de arena, donde cada grano era una hora de búsqueda de cartones y latas, pero ejecutada con una dignidad que ninguna humillación podía borrar. A las 6 de la mañana me encontraba en las calles, mi carrito de reciclaje como mi único compañero, el aire impregnado del olor a humedad y de la promesa de un nuevo día de búsqueda. Mis tareas eran un simulacro de importancia para el mundo exterior. Recoger cartones, buscar latas, intentar encontrar algo de valor entre los desechos de otros. Recorría las calles, siempre alerta, con mis ojos acostumbrados a ver lo que los demás desechaban, oyendo los comentarios al pasar de la gente sobre los vagabundos, los sin techo que infestan la ciudad, los pobres que no quieren trabajar. Cada palabra, cada risa, cada murmullo era un recordatorio constante de la distancia que me separaba de ese mundo de reconocimiento y valor. Este viejo es tan lento, parece que no quiere buscar. Oía de un comerciante vecino mientras yo intentaba desenterrar una lata de refresco de un contenedor. Otra vez, una vecina de la mansión Valdés, con una mirada helada, se quejó directamente a su marido sobre la falta de seguridad en la zona, una indirecta clara hacia mí y mi humilde apariencia.
Estas palabras, aparentemente insignificantes, eran puñaladas lentas que se acumulaban. Yo sentía el ardor en mis ojos, pero me negaba a llorar. Mis labios se apretaban en una fina línea, una barrera contra la desesperación. Mi cuerpo se tensaba. Mi corazón latía con un ritmo furioso, pero mi rostro permanecía impávido, una máscara de indiferencia que ocultaba la tormenta interna. El impacto acumulativo de estas pequeñas agresiones era agotador, drenando mi energía, pero al mismo tiempo forjando una resistencia de acero. La monotonía de mi existencia no me adormecía. Me hacía más consciente de cada injusticia. El contraste entre la opulencia del entorno y la humildad de mi existencia era flagrante, una injusticia palpable. Los edificios de cristal que se alzaban sobre mí, los anuncios luminosos de marcas de lujo, las calles atestadas de coches caros, todo gritaba riqueza, poder y una vida sin preocupaciones. Yo, con mis manos marcadas por el trabajo y mi ropa sencilla, me movía como una pieza fuera de lugar en un museo de arte moderno, un objeto discordante en una obra de arte. Recordaba una vez que Roberto Valdés me había visto desde su coche de lujo, sin reconocerme, pero con una mirada de hastío por los desechos humanos que se acumulaban en las calles. Su rostro, con un gesto de desprecio, se había alejado, llevándose consigo la última pizca de esperanza de ser reconocido, de ser visto. Yo sentí un fuego helado en el pecho, pero me incliné lentamente, mi voz un murmullo apenas audible, sintiendo el peso del recuerdo de mi abuelo sobre mí, el peso de su historia. La escena me persiguió durante días, una herida abierta en mi dignidad, una que ardía cada vez que pensaba en la injusticia que me había tocado vivir. Es un peso sobre mi alma, una injusticia que me ahoga. Pensaba mientras repasaba mentalmente los símbolos secretos grabados en mi viejo cuaderno, los mismos que mi abuelo me había enseñado. Pero mi amor por mi abuelo, mi herencia de sabiduría y la verdad de mi existencia me daban una razón para resistir, un propósito que valía más que cualquier orgullo momentáneo. La semilla del cambio, mi amigo, germinó de la manera más dolorosa y a la vez esperanzadora, del lugar más preciado para mí, mi propia dignidad y el legado de mi abuelo. Mi salud empeoraba. La tos seca, las noches de frío, la falta de comida caliente, todo se acumulaba. Necesitaba un médico, un lugar cálido para pasar la noche. Pero ¿qué era la vida de un anciano vagabundo frente a la indiferencia de la ciudad? Fue entonces cuando, arrastrándome por la calle, vi la figura de Roberto Valdés saliendo de su mansión. Era mi oportunidad. Me acerqué a él, mi voz áspera por la sed. «Señor Valdés», le dije, «¿podría darme un vaso de agua, por favor? Estoy sediento». Ricardo me miró con sus ojos gélidos, su rostro contorsionándose en una mueca de asco. «No tengo tiempo para mendigos», espetó. «Váyase de mi propiedad y no me estorbe». Fue el colmo. En ese momento, la frase de mi abuelo, el historiador, resonó en mi mente. «Antonio, el día que la avaricia de los Valdés sea insoportable, la verdad saldrá de sus propias bocas y tú serás el que la revele». La frase me dio fuerzas. En mi mente reviví los detalles de la conversación que mi abuelo me había contado. La verdad sobre la fortuna de los Valdés. Él había sido un escriba, contratado por el abuelo de Roberto, para redactar documentos que encubrían un fraude. En ese instante,
Mientras Roberto me negaba el agua, mi mente, mi tesoro oculto, comenzó a registrar sutiles patrones. Recordé un detalle que mi abuelo me mencionó una vez, casi al pasar. La fuente de su riqueza, Antonio, está en las tierras de los Robles, tierras que fueron robadas a la fuerza, y el testamento original de su abuelo, el verdadero, el que desheredaba a Ricardo si no cumplía una promesa de honor, está oculto en un lugar que solo el primer socio de Mimo 20 son Pomadempies. Su abuelo conocía. Mi abuelo me había hablado de un viejo reloj de bolsillo que el socio guardaba, con un grabado peculiar. Pensé que era una leyenda, una de las muchas historias de mi abuelo. Pero ahora, con la crueldad de Roberto, con la desesperación de mi situación, esa frase regresó con una fuerza abrumadora. Acerqué mi viejo cuaderno a la luz y noté que, a pesar de sus desgastes, el punto donde mi abuelo me había dicho que estaba el grabado, aún se distinguía, aunque con dificultad. Era una serie de pequeñas líneas y puntos, como un código diminuto, y al lado, una pequeña, casi imperceptible, muesca donde debería estar un mecanismo de resorte. Y un nombre, apenas discernible, Elías. Elías era el nombre del socio original del abuelo de Roberto, un hombre que había desaparecido misteriosamente. Mi corazón dio un vuelco. No era solo un grabado, era una pista, la confirmación de que mi tesoro oculto, mi verdadera sabiduría, era más relevante que nunca. En ese instante, una chispa, una idea apenas formada, encendió mi mente. Mi conocimiento de la genealogía, mi memoria fotográfica para los detalles y mi capacidad para desentrañar los secretos de los objetos y los linajes, se agitó con una fuerza abrumadora. No es una coincidencia, pensé. Es el destino. El cuaderno de mi abuelo no es solo un diario, es un mapa a la verdad. Y yo soy el único que tiene la llave para descifrarlo. Es mi historia. Es nuestra historia. La incredulidad inicial se mezcló con una punzada de esperanza tan intensa que casi me hizo llorar. Podría ser una ilusión, me dije. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si este es el momento de revelar la verdad, no solo de mi don, sino del verdadero valor de mi linaje, de mi propia existencia? ¿Y si yo soy el guardián de una verdad que puede desmantelar este imperio? La persistencia de la señal, la forma en que el nombre de Elías y la historia de mi abuelo se alineaban con la crueldad de Roberto, me obligaba a considerarlo. Mis pensamientos internos se desbocaron, una avalancha de preguntas y posibilidades. ¿Y si este era el momento para que mi linaje fuera reconocido, no por fama, sino por la justicia? ¿Y si mi secreto era la única forma de desmantelar esta injusticia y de que Roberto Valdés enfrentara la verdad sobre su familia y sobre mí? La sola idea me provocaba una mezcla de miedo y una excitación vertiginosa. Miedo a la confrontación con Roberto y su familia, a su ira, a su desprecio si mi plan fallaba, a que me acusaran de fraude, a que me negaran, a que mi abuela empeorara. ¿Y si el mundo no me creía, a mí, el viejo vagabundo? El ridículo, la humillación, podrían ser peores que mi situación actual. Pero también una emoción abrumadora ante la posibilidad de demostrar mi valía, de usar mi verdadero talento para algo significativo, de no dejar que la historia de mi vida se perdiera en el olvido y que el hombre que me había negado un vaso de agua viviera en la ignorancia de su propia corrupción. Es hora de que el mundo sepa quién soy realmente. Por mi abuelo, por la justicia,
Debo intentarlo. La chispa de esperanza se convirtió en una llama voraz, una determinación férrea que me quemaba por dentro. No hay vuelta atrás. La verdad, Antonio, siempre encuentra su camino. Y a veces se esconde en los secretos de los poderosos. El proceso de mi transformación, de mi silenciosa metamorfosis de anciano vagabundo a guardián de una verdad invaluable, fue un ballet meticuloso de investigación, preparación y una disciplina que creía haber perdido. Cada noche, después de que la ciudad se sumía en el silencio, mi pequeño rincón bajo el puente se transformaba en mi cuartel general de operaciones. Mi pequeña mesa improvisada, hecha con cartones y una tabla de madera, ahora estaba cubierta con libros viejos sobre historia local que había encontrado en la basura, con lupas caseras hechas de trozos de plástico, y con cuadernos llenos de mis propias anotaciones sobre los símbolos del cuaderno de mi abuelo y las historias que él me había contado. No resumía. Cada paso era vital, cada descubrimiento una pieza crucial. Mi investigación comenzó por los archivos de la biblioteca pública, a la que me colaba cuando el bibliotecario, un hombre amable que no me echaba, estaba distraído. Bajo la excusa de buscar recursos para proyectos de investigación histórica, logré acceder a bases de datos históricas, archivos genealógicos de familias prominentes y artículos de revistas especializadas en la fundación de la ciudad. El polvo de esos viejos volúmenes, con su aroma a papel envejecido y conocimiento acumulado, se adhería a mis ropas, un contraste irónico con el olor a calle que me acompañaba durante el día. Pasaba horas allí, rastreando cada línea, cada nombre, cada detalle, buscando correlaciones entre la historia oficial de los Valdés y los misterios que mi abuelo me había transmitido. Descubrí menciones de un litigio por la propiedad de las tierras que hoy ocupaba la familia Valdés, un incidente que había sido borrado de los registros públicos, un evento que la historia oficial de la familia había convenientemente silenciado. El zumbido constante de mi vieja radio de pilas, donde grababa mis pensamientos y las historias que me contaba mi abuelo, se convirtió en la banda sonora de mis noches solitarias. Hubo múltiples obstáculos. Mis manos, a pesar de su habilidad para rastrear los registros, temblaban más de lo que recordaba al manipular documentos delicados, y mi vista cansada por la falta de luz, a veces me dificultaba leer las pequeñas letras. Quizás soy demasiado viejo para esto, pensé. La frustración me invadió, una ola helada de desesperación. Sentí la tentación de abandonar, de dejar que la verdad se quedara enterrada para siempre. Pero la imagen de mi abuelo, su voz resonando en mi mente, reavivaron mi determinación. Number, no me rendiré, me dije. Volví al día siguiente, con un estómago vacío, pero con el espíritu lleno de una nueva energía, y me obligué a seguir, a entrenar mi mente, a desafiar la incertidumbre. Cada avance era seguido por un monólogo interno de alivio y una reevaluación estratégica. Esto es solo el comienzo. Ellos no saben lo que se les viene. Luego vino la observación secreta de la mansión Valdés y sus alrededores. Durante el día, mientras yo realizaba mis tareas de trabajo en la calle o intentaba vender mis pocos objetos recogidos, mis ojos no solo veían la suciedad, veían los puntos de referencia que mi abuelo me había descrito para encontrar el secreto del testamento original.
con una pequeña lupa casera y unas herramientas diminutas que había encontrado, pasaba horas en la intimidad de nuestro refugio, descifrando cada línea, cada punto, cada incisión en el cuaderno de mi abuelo. El ambiente bajo el puente era gélido por las noches, con el sonido del viento y el crujido de los cartones. El miedo me invadía a veces, el temor a ser descubierto por los guardias de seguridad de la mansión, a que mi pequeño secreto fuera expuesto antes de tiempo a los ojos equivocados. Un paso en falso y todo se desmorona. Me recordaba, mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho, pero la adrenalina me impulsaba. La recolección de pruebas fue un desafío constante. Necesitaba no solo descifrar los grabados del cuaderno, sino también pruebas irrefutables de su conexión con la fortuna de los Valdés y con el fraude de la tierra. Mi búsqueda me llevó a noches de insomnio, descifrando el complejo mecanismo oculto en el cuaderno de mi abuelo, un pequeño compartimento secreto donde él había guardado una réplica del reloj de bolsillo de Elías, el socio original del abuelo de Roberto. Finalmente, una noche, después de días de frustración, mis dedos encontraron el diminuto mecanismo de resorte. Lo activé con sumo cuidado. Un pequeño clic. El cuaderno se abrió, revelando un compartimento secreto del tamaño de una moneda. Dentro, envuelta en un trozo de tela envejecida, había una pequeña nota amarillenta y un trozo de papel sellado. La nota, escrita por Elías, el socio original del abuelo de Roberto, revelaba la verdad. El abuelo de Roberto, en su lecho de muerte, arrepentido de haber despojado las tierras, había redactado un segundo testamento que desheredaba a sus descendientes si no restituían las propiedades a los herederos legítimos, mis ancestros. Elías, quien se había negado a participar en el fraude, había guardado este testamento original en un lugar seguro, esperando el momento de la justicia. La nota hablaba de una caja de seguridad oculta en el despacho del abuelo de Roberto, una caja que contenía el verdadero testamento y una confesión completa. Era un hallazgo valiosísimo. Mis manos temblaban mientras leía cada palabra, el flash de mi cámara de juguete apenas visible en la penumbra. ¿Los riesgos? Si Roberto o su gente se enteraran, me acusarían de fraude, de chantaje, y mi vida estaría en peligro. Sentía el sudor frío resbalar por mi espalda, el nudo en mi estómago apretándose con cada nuevo descubrimiento. Un día, mientras revisaba los documentos en mi refugio, un vagabundo conocido que solía pasar por allí me sorprendió. Escuchó el sonido del clic, la luz de mi linterna. Me escondí rápidamente debajo de unos cartones, mi corazón martillando, el miedo tan intenso que mi respiración se agitó. Casi todo se va al traste, pensé. Él entró, revisó, pero no encontró nada. Solo se burló de mi obsesión con la basura. El contratiempo solo fortaleció mi determinación. Son pruebas de que estoy en el camino correcto, me dije. Mis monólogos internos eran un torbellino de opciones. Desde la euforia por un nuevo hallazgo, hasta la desesperación por un revés. Cada nombre descubierto, cada conexión histórica que hacía, cada pequeño avance, era un acto de fe, una pieza más en el rompecabezas de mi vindicación y de la justicia para mi linaje. Y con cada pieza, mi convicción crecía. La verdad está ahí, Antonio. Solo tienes que desenterrarla. Y yo seré quien lo haga. Para mi sorpresa, y para la de todos los que me habían subestimado,
surgieron alianzas inesperadas que se tejieron en el entramado de mi plan, demostrando que la luz puede encontrarse en los lugares más insospechados, incluso en medio de la frialdad y el clasismo de la élite. El primero en unirse a mi causa fue, contra todo pronóstico, el joven Daniel Valdés, el hijo de Roberto. Daniel, a pesar de su educación privilegiada, poseía una sensibilidad y una inquietud por la verdad que lo diferenciaba de su padre. Él me había visto en el parque, me había escuchado murmurar mis historias, y su curiosidad había sido picada. Una tarde, me armé de valor y le abordé discretamente en un banco del parque. Le hablé del cuaderno de mi abuelo, de la nota que encontré, de la historia de las tierras y del testamento oculto. Al principio, Daniel me miró con una incredulidad palpable. Su rostro se tensó. «Antonio, ¿qué tonterías está diciendo?» «Con todo respeto, pero la fortuna de mi familia es intachable. Mi padre es un hombre de honor». Su voz era firme, un reflejo de su lealtad familiar, pero también de su sorpresa. Yo no lo presioné. Le hablé con la calma que solo la convicción profunda puede dar, explicándole la lógica detrás de mi conocimiento, la forma en que los símbolos del cuaderno se relacionaban con la historia de los Valdés y los detalles que solo los documentos que yo tenía podían confirmar. Le mostré una foto de la nota de Elías, el socio original de su abuelo, y el fragmento del testamento original. Daniel me miró con una expresión que pasó de la duda al asombro, luego a una creciente fascinación, y finalmente a una profunda inquietud. Sus ojos, antes opacos por la rutina, ahora brillaban con una nueva chispa. «Dios mío», susurró examinando las fotos. Esto es un escándalo. Y si lo que dice es cierto, la fortuna de mi familia está cimentada en una mentira y nosotros somos herederos de un fraude». Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, no de tristeza, sino de alivio. «Sí, joven Daniel, es cierto. Y necesito su ayuda para que la verdad salga a la luz, para que se haga justicia». Fue en ese momento, en el discreto banco del parque, entre el olor a hierba y el murmullo de la ciudad, que nuestra confianza se forjó. Daniel, motivado por un profundo sentido de la justicia y un deseo de limpiar el nombre de su familia, el verdadero nombre, no el manchado, me prometió su apoyo incondicional. «Cuente conmigo, Antonio, lo que sea necesario. Una injusticia así, una historia así, no puede permanecer oculta. Y no permitiré que mi familia viva en una mentira». Sus aportaciones fueron cruciales. Él me brindó acceso a los archivos familiares de la mansión, me ayudó a buscar la caja de seguridad y a preparar un informe exhaustivo que validara mi trabajo para presentarlo ante sus propios abogados, y si fuera necesario, ante los tribunales. Sus diálogos conmigo eran extensos, llenos de información sobre su familia y consejos prácticos, y también de una creciente admiración por mi integridad y mi memoria que aún persistía. Mi segunda aliada fue Laura, la joven abogada ambientalista. Una mujer de 30 y tantos, con una mirada aguda y una pluma incisiva, Laura había luchado contra la corrupción en otros casos similares y tenía una reputación de incorruptible. Yo la contacté a través de Daniel. Laura, al principio, se mostró escéptica, su voz teñida de cautela. «¿Usted, Antonio? ¿Un historiador sin hogar? ¿Y tiene un secreto sobre los Valdés? Suena a una historia demasiado buena para ser verdad, y muy peligrosa». Pero mi firmeza,
la convicción en mis ojos y la precisión con la que empecé a describir los documentos que había encontrado, la implicación de Roberto y su padre y el apoyo inesperado de Daniel, la capturaron. Le mostré las pruebas, la nota de Elías, el testamento original y el informe que Daniel me había ayudado a compilar. La expresión en su rostro cambió drásticamente. De la incredulidad pasó al asombro, y de ahí a la chispa de la abogada que huele una verdad. «Dios mío», susurró Laura, «siempre sospeché de esa fortuna. Esto es enorme. Una bomba. Podría destruir a toda una dinastía. Y lo más impactante es que usted es el guardián de su verdad». Laura, impulsada por su propia motivación de exponer la corrupción y de hacer justicia por los más vulnerables, se comprometió a ayudarme. «Esto es muy grave, Antonio. Pero cuente conmigo. Quiero la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Y le daré una plataforma para que su voz sea escuchada ante la justicia». Sus interacciones conmigo se volvieron secretas. Reuniones furtivas en el parque, llamadas cifradas. Laura me ayudó a samorganizar los documentos para la prensa, a investigar los vínculos de los Valdés con otros fraudes y a preparar el golpe mediático. La evolución de nuestra relación, de un anciano vagabundo y una abogada a dos cómplices en la búsqueda de la verdad, fue una de las recompensas más gratificantes de mi viaje. Sus diálogos, llenos de preguntas agudas y de un creciente respeto, alimentaban mi determinación. A medida que mi investigación avanzaba y mis alianzas se consolidaban, la tensión en el imperio de Roberto Valdés se volvió palpable. Los antagonistas, Roberto y su esposa, doña Sofía, comenzaron a sentir la presión, un sutil pero innegable cambio en la atmósfera. Habían notado mis preguntas persistentes, la curiosidad de Daniel y la creciente ansiedad de sus propios abogados, que ya no les daban respuestas tan tranquilizadoras sobre sus antiguos litigios. El trato multimillonario que Roberto estaba a punto de sellar, la venta de una vasta extensión de terreno, se había convertido en un foco de atención, pues los compradores exigían garantías de que la propiedad era legalmente intachable. La primera confrontación menor llegó una tarde, cuando yo le mostraba a Daniel una copia del testamento original en un café discreto. Roberto Valdés, sin saber que era yo, pasó por la ventana y nos vio. Su rostro se contorsionó por una mezcla de sospecha y furia. «Daniel, ¿qué haces con ese vagabundo? Te prohíbo que te asocies con esa gente. Y tú, viejo, aléjate de mi hijo. Te ordeno que me entregues lo que le has dado ahora mismo». Component, Placement espetó, su voz gélida. «No es su lugar, entrometido. Deje que mi familia se ocupe de sus asuntos». Sus gestos eran bruscos, su cuerpo rígido, casi como el de un animal acorralado. Mi corazón al principio dio un vuelco, un instante de miedo que me recordó mi vulnerabilidad. Pero esa chispa inicial de temor fue rápidamente reemplazada por una firmeza inesperada. «No soy un entrometido, señor Valdés, y su hijo busca la verdad, la misma que usted ha intentado enterrar». Lo observé directamente a los ojos, sin parpadear. Él, sorprendido por mi audacia y mi tono, se dio la vuelta con un resoplido de desprecio, pero la semilla de la duda ya había sido sembrada en su mente. Su paranoia comenzó a crecer. Una segunda confrontación ocurrió días después. Doña Sofía, la esposa de Roberto, me interceptó en la entrada del hospital donde Daniel había llevado a su abuela para una consulta. Su voz ahora un susurro venenoso,
su rostro peligrosamente cerca del mío. He oído rumores, anciano. Rumores de que estás esparciendo fantasías sobre testamentos ocultos y conspiraciones para destruir la reputación de mi esposo y de mi familia. ¿Crees que no me doy cuenta? Tu aspecto es deplorable. Un paso en falso, y me encargaré de que pases tus últimos días en la calle, sin nadie que te recoja. ¿Qué tienes que decirme, viejo embustero? Sus palabras apenas veladas eran una amenaza directa a mi seguridad y a mi vida. Sentí un escalofrío que me recorrió el alma. Mi primer instinto fue retroceder, de encogerme ante la magnitud de su maldad. Mis manos se cerraron en puños, mis uñas se clavaron en la carne. Pero mi monólogo interno fue un grito de guerra. No te doblegues, Antonio. Por tu verdad, por tu abuelo, no puedes ceder. Esta mujer solo teme perder lo que no ha ganado. Ella sabe que la verdad se acerca, y eso la aterroriza. Miré a doña Sofía con una expresión fría, mi determinación grabada en cada fibra de mi ser. Mis fantasías, doña Sofía, son la verdad que usted se niega a ver, y la destrucción de su familia no será mi culpa, sino la de quienes solo ven la riqueza y no la justicia. Su pasado, no el mío, es el que está en entredicho. Mi voz era baja, pero firme, con una autoridad que la descolocó. Ella parpadeó. Su rostro se tiñó de un ligero pánico, el reconocimiento de que yo sabía más de lo que ella sospechaba. La desesperación creciente de los Valdés era palpable. Empezaron a llamar a sus contactos en los medios de comunicación, intentando desacreditar a cualquier posible detractor antes de que algo saliera a la luz. Su paranoia aumentó. Habían contratado a más investigadores privados para seguirme a mí, a Daniel y a Laura, buscando alguna debilidad, alguna prueba de que yo era un viejo loco o un chantajista. Pero ya era demasiado tarde. La tensión era un hilo estirado al máximo, a punto de romperse. Mi monólogo interno en esos momentos era crucial. Evaluaba cada riesgo, cada movimiento de mis antagonistas, planificando mi siguiente paso. Ellos están asustados. Eso es bueno. El miedo los hará cometer errores, y yo estaré listo para capitalizar cada uno de ellos. La verdad está a punto de explotar, y yo voy a ser la chispa. Mi resolución se había forjado en el fuego de la adversidad, y ahora estaba listo para encender la mecha, para desatar la revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre. El clímax, mi querido amigo, fue una explosión que reverberó por los cimientos de la fortuna y el linaje, un punto de inflexión grabado en la memoria de todos los presentes. La escena se desarrolló en la crucial Conferencia de Prensa para la Gran Venta Inmobiliaria Valdés, un evento anual que congregaba a la élite de la ciudad en el fastuoso salón de la mansión Valdés. Roberto Valdés se preparaba para anunciar el cierre del trato multimillonario que consolidaría su fortuna. Los inversores, los políticos y la prensa más influyente estaban presentes. Roberto, impecable en su traje, con una sonrisa tensa, ocupaba el centro del escenario, flanqueado por doña Sofía y por un Marcos, su socio, con el rostro más pálido de lo habitual. Yo, Antonio Vargas, me encontraba discretamente en la parte trasera del salón, disfrazado con un traje viejo que Daniel me había conseguido, mi corazón latiendo con una determinación inquebrantable. A mi lado, Daniel, mi aliado, esperaba en silencio, su rostro una mezcla de tensión y expectación. Detrás de la prensa,
Laura, la abogada, observaba con expectación. Cuando Roberto tomó el micrófono, el murmullo se acalló. Estimados socios, es un honor anunciar el cierre de la venta de estas vastas propiedades, un hito que consolida el legado intachable de la familia Valdés, una fortuna construida con esfuerzo, visión y honestidad. Este trato es la culminación de décadas de arduo trabajo. Mientras Roberto hablaba, en la pantalla gigante detrás de él se proyectaban imágenes de las propiedades, gráficos de crecimiento financiero y el logo de su empresa, una historia de éxito pulcra y sin fisuras. Fue en ese momento. Con una serenidad que parecía sobrenatural en medio de la opulencia, avancé lentamente por el pasillo central, mi viejo cuaderno en mis manos, mi figura, ahora erguida y con una presencia inesperada que captó la atención de todos. Roberto, molesto por la interrupción, me miró con fastidio, sus ojos gélidos. «Anciano, ¿qué hace? Seguridad». «Fuera de aquí. Este no es un lugar para sus divagaciones». «Con todo respeto, señor Valdés», comencé, mi voz clara y firme, resonando en el vasto salón. Sus palabras son de una historia, pero hay una verdad más allá de sus fortunas. Una verdad que se ha mantenido oculta por generaciones y que ha esperado pacientemente su momento para salir a la luz. Las propiedades que usted vende no son suyas por derecho, sino por un crimen ancestral. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de Roberto y doña Sofía se abrieron con furia. Sus bocas se abrieron para protestar. Los inversores y los políticos se miraron con confusión. «Mi nombre es Antonio Vargas», declaré, mi mirada fija en Roberto. «Y no soy un vagabundo. Soy el último descendiente de la familia Vargas, los verdaderos dueños de estas tierras». Su fortuna, Roberto Valdés, no se construyó con honestidad, sino con el despojo, la violencia y la falsificación de documentos. La tierra que hoy intentan vender no es suya por derecho, sino por un fraude ancestral. Acto seguido, con la ayuda de Daniel, quien pálido pero firme, activó su portátil, proyecté en las pantallas gigantes del salón una serie de imágenes. No eran los gráficos de ventas, sino los documentos que encontré en mi cuaderno, los títulos de propiedad originales de la familia Vargas, las cartas de protesta de mis ancestros y de Elías, el socio original de su abuelo, y el informe oculto de un notario honesto que detallaba la inestabilidad legal de las adquisiciones. Luego, con la misma calma, me acerqué a la mesa principal. Saqué de mi cuaderno la réplica del reloj de bolsillo de Elías, el socio original del abuelo de Roberto. Abrí su diminuto compartimento secreto y saqué de él un trozo de papel sellado, el testamento original. Estos documentos, expliqué, mi voz vibrando con la verdad, prueban que la compra original de estas tierras fue forzada, ilegal, una traición a la confianza y un abuso de poder. El testamento de su propio abuelo, Roberto, el que desheredaba a sus descendientes si no restituían las propiedades a sus legítimos dueños, se ha mantenido oculto. Este testamento, levanté el papel sellado, lo convierte a usted y a su familia en los herederos de una mentira. Y ahora, esa mentira ha sido revelada. Cada palabra era un golpe, un martillo que destrozaba la fachada de los Valdés y la de Marcos. Las reacciones fueron explosivas, en tiempo real, como una onda de choque. En la mesa, Roberto se puso pálido, su rostro se descompuso, sus labios temblaban
incapaces de formar palabras. La incredulidad se transformó en negación salvaje, luego en furia descontrolada. «Esto es una farsa, es un chantajista, este viejo está loco. ¡Seguridad!». Drenia gritó, su voz histérica, el sudor frío perlado en su frente. Doña Sofía, a su lado, estaba tan blanca como un fantasma, sus ojos muy abiertos, su boca abierta por la sorpresa. Marcos, el socio de Roberto, intentó levantarse y abalanzarse sobre mí. Sus manos temblaban, pero los propios abogados de Roberto, que ya revisaban los documentos en las pantallas, lo detuvieron. Sus rostros también se tiñeron de blanco. Daniel, el hijo de Roberto, me miró con una mezcla de horror, alivio y una profunda gratitud. Los inversores, los políticos y la prensa estaban atónitos. Sus ojos estaban muy abiertos, sus bocas ligeramente abiertas. Algunos murmuraban con incredulidad, otros examinaban los documentos con frenesí, incapaces de comprender lo que veían. Un fraude colosal. Drenia, la verdad sobre la fortuna. Drenia, increíble. Drenia, un escándalo. Se escuchaba entre los murmullos de la audiencia. El silencio ensordecedor que siguió a mi revelación fue roto por un coro de justicia. Component placement, vergüenza, Drenia, la verdad. Los aliados reaccionaron con un orgullo palpable. Daniel, mi aliado, se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. Laura, la abogada, disparaba fotos sin parar, sus ojos brillando con la emoción de la exclusiva de su vida. El cambio de poder fue instantáneo y demoledor. Ya no era el anciano sediento, sino el verdadero dueño de la verdad, el portador de una sabiduría que reescribiría la historia. Mis diálogos, antes humildes, ahora eran concisos, firmes, llenos de autoridad recién encontrada. «Valdés», dije, mi voz tranquila pero cargada de poder. «La tierra ha hablado, la fortuna de su familia ha sido desenmascarada, y la justicia, créanme, prevalecerá. Las propiedades que usted vendía no son suyas por derecho, y ahora serán restituidas a sus legítimos herederos. Y usted, el hombre que me negó un vaso de agua, pagará por sus crímenes». En ese preciso instante, varias personas uniformadas de la Fiscalía y la Policía, alertadas por Laura y Daniel, entraron al salón. Se dirigieron directamente a Roberto Valdés, Doña Sofía y Marcos Duarte. Los flashes de las cámaras estallaron con una intensidad cegadora. El caos se desató en el salón, un torbellino de gritos, empujones y el sonido seco de las esposas. Roberto Valdés, Doña Sofía y Marcos Duarte, con los rostros desfigurados por el terror y la rabia, fueron escoltados fuera del salón, su humillación pública, total. Daniel se quedó con lágrimas en los ojos, mirándome con una expresión de dolor y arrepentimiento. La vindicación era mía, había ganado, La caída de Roberto Valdés, Doña Sofía y Marcos Duarte fue una espiral descendente, tan brutal como satisfactoria, mi querido amigo, un eco visceral de su propia arrogancia, clasismo y traición. Lo que comenzó como un intento desesperado por mantener una farsa, se transformó rápidamente en una cascada de consecuencias legales, sociales y profesionales que los arrastraron al abismo del descrédito más absoluto. Las imágenes de sus rostros desfigurados por el terror y la furia, mientras eran esposados y escoltados fuera de su propia mansión, se reprodujeron incansablemente en todos los noticieros y periódicos del mundo. Sus nombres, que antes eran sinónimo de elegancia y poder,
se convirtieron en sinónimo de fraude histórico, avaricia y desprecio humano. Las investigaciones se expandieron más allá de la venta de propiedades. La Fiscalía, impulsada por la contundencia de mis pruebas, el testamento original, el cuaderno de mi abuelo, la nota de Elías, el reloj de bolsillo y el testimonio impecable de Daniel y Laura, descubrió una intrincada red de ocultamiento de activos, evasión fiscal y manipulación de registros históricos que la familia Valdés había orquestado durante generaciones para ocultar la verdadera procedencia de su fortuna. Se revelaron tratos turbios en otras propiedades y fundaciones donde tenían influencia, un imperio de engaño construido a base de su avaricia desmedida y su sed de mantener una imagen impoluta. Se abrieron juicios en múltiples jurisdicciones. Los que habían sido los intocables pilares de la sociedad se vieron arrastrados por el fango de los tribunales, sus nombres mancillados en cada titular, sus reputaciones pulverizadas en la arena pública. Los bienes de Roberto Valdés, doña Sofía y Marcos Duarte fueron incautados, sus cuentas bancarias congeladas, sus lujosas propiedades y colecciones de arte embargadas para compensar los daños causados por el fraude histórico y para garantizar la restitución de las tierras a sus legítimos herederos. De la opulencia más descarada, pasaron a la más humillante precariedad. Roberto Valdés y Marcos Duarte fueron condenados a prisión por sus crímenes, y su nueva realidad era la de una celda compartida, el uniforme monótono, la comida insípida y el desprecio de los demás reclusos, quienes los reconocían de la televisión y se mofaban de su caída. Doña Sofía, aunque no fue a prisión por su salud delicada, fue condenada a arresto domiciliario perpetuo, su orgullo destrozado, su vida convertida en una sombra de lo que fue. Su arrogancia se derrumbó por completo, reemplazada por una desesperación visceral. Se los vio en la calle, despojados de su poder, sus rostros demacrados, sus cuerpos encorvados por el peso de la vergüenza. De las figuras imponentes y pulcras, no quedaba más que una sombra, un espectro de su antiguo yo. Los que antes los reverenciaban y los adularon, ahora los evitaban, les daban la espalda, los borraron de sus vidas como si nunca hubieran existido. Su red de apoyo se desintegró, dejando al descubierto la fragilidad de su poder construido sobre la mentira y el clasismo. La humillación pública fue su cárcel, la soledad su castigo. La bancarrota de su alma era infinitamente más profunda que la de sus finanzas, una ruina que ninguna cantidad de dinero podía reparar, ni todo el poder del mundo podía ocultar. Mientras Roberto, Sofía y Marcos se hundían en el abismo de sus propias fechorías, mi vida, la de Antonio Vargas, ascendía de las sombras hacia una luz resplandeciente, un triunfo que superó mis sueños más audaces. No fue un ascenso impulsado por la venganza, sino por la vindicación, la sanación y el inquebrantable deseo de reconstruir un legado basado en la compasión, la verdad y la justicia. El éxito no era solo mío, era de Daniel, de Laura, de mi abuelo, en espíritu, y de todos los que habían creído en la verdad y en el valor de una historia silenciada. Mi nuevo estatus profesional fue meteórico. La historia del anciano sediento que desveló el fraude ancestral se hizo viral, conmoviendo a millones y provocando un intenso debate sobre la historia, la ética y la restitución de la tierra. La fortuna Valdés, ahora en manos de Daniel, mi aliado, fue completamente reestructurada y rebautizada como
Fundación Vargas Valdés por la verdad y la dignidad. Un nuevo modelo de negocio basado en la transparencia y la responsabilidad social. Yo fui nombrado director honorario y custodio de la historia, una posición que superaba con creces mis necesidades. Mi primera gran obra fue la supervisión de la restitución de las tierras a las comunidades despojadas, utilizando las ganancias de los activos recuperados para la filantropía y el desarrollo sostenible de esas comunidades. Mi sanación emocional fue un proceso lento, pero profundamente gratificante. Dejé de sentirme una sombra. Cada vez que caminaba por la ciudad, la gente me saludaba con respeto, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Las miradas de lástima o desprecio se habían transformado en miradas de asombro y reverencia. Mi pequeño rincón bajo el puente fue reemplazado por un despacho luminoso y espacioso en la nueva sede de la Fundación, donde continuaba mis labores, rodeado de los libros de mi abuelo y los mapas de mi tierra, y de la paz que finalmente había encontrado. Ya no había necesidad de esconder mi talento. Mi nueva vida, con vistas a los jardines de la ciudad que yo había ayudado a planificar, no tenía el brillo frío del cristal, sino la calidez de la historia, de las sonrisas de los beneficiarios, de la energía de la justicia, un reflejo de mi propia transformación. La paz interior, antes esquiva, ahora se asentaba en mí como una brisa suave y constante. El impacto en la familia Valdés fue inmenso. Daniel, el hijo de Roberto, se convirtió en mi aliado más fiel, mi mano derecha en la fundación. Su amor por mí se profundizó, libre ya de las presiones de sus padres y de la superficialidad de su mundo. Sus propios padres lo repudiaron, pero Daniel encontró en la fundación una nueva familia, una familia elegida basada en valores reales. Mi nueva posición me permitió trascender el éxito personal para abrazar un propósito mayor, la filantropía y el legado. La Fundación Vargas Valdés por la verdad y la dignidad, creada con la fortuna recuperada y los nuevos proyectos éticos, se dedicó a la restauración de sitios históricos, a la preservación de las tradiciones ancestrales y a programas de desarrollo económico sostenible para comunidades marginadas. Lanzamos programas de becas para jóvenes talentos que querían estudiar historia, derechos humanos y justicia social, asegurando que el conocimiento ancestral no se perdiera y que las injusticias del pasado no se repitieran. La fundación se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde se creaban oportunidades y se inspiraban cambios positivos en la sociedad a una escala global. Tuve reencuentros significativos. Un día, en un evento benéfico organizado por la fundación, me encontré con antiguos socios de Roberto y con miembros de la élite que me habían despreciado. Me miraron con vergüenza, admiración y un profundo arrepentimiento. «Antonio», dijo uno de ellos, su voz apenas un susurro, «nunca vimos tu valor. Perdónanos». Yo les sonreí, una sonrisa genuina, sin rencor. «La verdadera riqueza reside en el corazón y en la verdad», les respondí. Los historiadores que me habían desestimado ahora buscaban mi consejo y colaboración para reescribir la historia de la ciudad. Incluso el guardia de seguridad que me había echado del parque ahora me saludaba con una profunda inclinación de cabeza y una sonrisa sincera. Ya no era el anciano sediento, era el guardián de la verdad, el visionario, el hombre que había demostrado que la dignidad y la justicia siempre prevalecen. Y así, mi querido amigo, la historia de Antonio Vargas se convirtió en un faro, un testimonio imperecedero de que la verdadera dignidad
no reside en las apariencias ni en el poder adquirido de forma ilegítima, sino en la integridad del espíritu y la valentía de enfrentar las sombras del pasado. La lección de vida aprendida, grabada en cada restitución de tierra y en cada vida tocada por la Fundación Vargas Valdés, resonó con cada nueva oportunidad creada, con cada injusticia reparada. Demostró una vez más que el verdadero valor de una persona no se mide por su posición social o su riqueza, sino por la profundidad de su sabiduría, la fortaleza de su carácter y la capacidad de ver la verdad donde otros solo veían a un simple anciano sediento. El legado duradero de Antonio, el guardián de la verdad, trascendió su propia existencia. Él, que había sido una sombra, se convirtió en la luz que iluminó la oscuridad de la incomprensión y la ignorancia. Roberto Valdés, el magnate arrogante, se desvaneció en el olvido y la deshonra. Su historia fue un testimonio viviente de que, a veces, la voz más poderosa surge del rincón más humilde y olvidado, y que el verdadero progreso comienza cuando nos atrevemos a limpiar no solo el polvo de los muebles, sino las manchas inmundas de la injusticia que se incrustan en el alma misma de una familia, de una sociedad, de una fortuna. Y así, la Fundación Vargas Valdés por la Verdad y la Dignidad se convirtió en un faro de esperanza global, un ejemplo de cómo la perseverancia, la compasión y la inquebrantable búsqueda de la verdad pueden, de hecho, cambiar el mundo, un vaso de agua a la vez.